Vamos a estar hablando de el hogar de la palabra de Dios. Jeremías 31, 33. Lo voy a leer y después oramos para que Dios nos ayude. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor, por permitirnos reunirnos en esta noche. Venir en tu nombre, Señor, a escuchar tu voz. Oramos por nuestros hermanos que no pudieron venir, Señor. Restaura sus vidas, atiende sus necesidades, Señor, te rogamos por ellos. Y también que tu palabra siga llegando a esos hogares, Señor, que tú has ganado para ti y comprado con tu sangre preciosa. Oramos para que tú nos ayudes en esta noche y que cada uno de los que estamos escuchando tu palabra podamos llevarnos el día de hoy nuestra porción, que podamos, Señor, alimentarnos de ella, fortalecernos, ser edificados, ser también, Señor, moldeados por tus manos como el alfarero que eres para nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Guíanos con tu Santo Espíritu. Amén. El pueblo de Israel estaba teniendo graves problemas con Dios. Había dejado por mucho tiempo la ley de Dios. Dejó de guardar los mandamientos de Dios. Dejó de cuidar, de dejar descansar la tierra, porque había necesidad de dejar descansar la tierra para que pudiera volver a producir sus nutrientes y que nunca faltara el alimento en el pueblo de Israel o para el pueblo de Israel. Y en la ley estaba establecido que debían dejar descansar la tierra cada determinados años. El pueblo de Israel ignoró todas las leyes de Dios. Se hacían mal unos a otros, se oprimían. El rico oprimía al pobre. En los juzgados había injusticia. Siempre se oprimía al desfavorecido y se daba prioridad a los más poderosos y a los más pudientes económicamente hablando. Y todo esto le desagradaba a Dios. Siempre le ha desagradado y le seguirá desagradando. El pueblo de Israel había dejado todo esto. Dejó la comunión con Dios. Se olvidó de estar como una novia ilusionada por el esposo que iba a venir por ella, de arreglarse, de ataviarse. Hay un versículo muy hermoso que me gusta mucho y alguna vez predicamos de esto, que dice aquí mismo en Jeremías: ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, dice el Señor. Entonces el pueblo de Israel se había olvidado de buscar el agrado de su Señor. Ya había dejado de lado la ley de Dios y se olvidaron del pacto que Dios había hecho con Moisés en el desierto, cuando estuvieron con Moisés y con su pueblo, cuando estuvieron ahí en el desierto. Se olvidaron completamente y Dios se entristeció en su corazón, así como también se entristeció cuando la tierra completamente se perdió en el pecado en
Esto nos viene narrado ahí en el Génesis capítulo 6, donde vemos cómo la humanidad se corrompió a más no poder y Dios decidió el fin de todo ser. Sin embargo, en su misericordia, Dios guardó la vida de una familia, la familia de Noé, y también, obviamente, necesitaba también preservar a los animales. Y también en un arca, ¿verdad? Como todos ya conocemos esa historia, en un arca fueron rescatados todos los animales, la creación de Dios y también esa familia de Noé. Pero vemos cómo el corazón de Dios se entristeció en aquel tiempo, y en este momento en el que estamos ahorita ubicados, en esta lectura de Jeremías 31, versículo 33, había pasado lo mismo. Dios estaba entristecido, Dios estaba molesto, enojado, ¿verdad? Con su ira encendida contra su pueblo porque había olvidado sus leyes. Pero Dios también, siendo un Dios misericordioso, en este mismo libro de Jeremías vemos que Dios estaba dispuesto a hacer un milagro con su tierra. Se menciona mucho este versículo para hablar de la sanidad de los pueblos, de las naciones, en cuanto a todos los problemas políticos, económicos que hay. Se usa mucho el versículo que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, exaltado, dice, yo no lo recuerdo exactamente cómo lo dice, pero dice, yo salvaré, yo restauraré, yo sanaré su tierra. Se refería a que la tierra del pueblo de Israel estaba completamente enferma. También habla en un sentido espiritual. Habla en un sentido en el que el pueblo de Israel, vamos a decir, la tierra del corazón del pueblo de Israel estaba también enfermo, ¿verdad? De pecado. Pero hablaba también respecto a la ley, todo lo que se había olvidado, se había dejado de guardar el reposo de la tierra. Los días de reposo se habían olvidado también. Y esto había ocasionado que ya la tierra no fuera buena para la siembra. Y Dios había determinado una disciplina de sacar en cautiverio al pueblo de Israel de ahí, ¿verdad? De ahí de la tierra donde estaba viviendo, sacarlos de ahí. En este caso, en el libro de Jeremías, Jeremías le habla al pueblo de Judá. Dios había determinado sacarlos de ahí, aunque los había dejado ahí por un tiempo más todavía, 100 años más todavía de lo que había dejado al pueblo de Israel, al reino de Israel, porque ahora ya estaban divididos los reinos. El reino del norte, el reino del sur. En el reino del norte estaba Israel, en el reino del sur estaba Judá y Benjamín. Y por medio de los asirios, el pueblo o el reino de Israel fue llevado en cautiverio, fuera de su tierra, de su propia tierra. Todavía 100 años más duró la misericordia de Dios para Judá y Benjamín, porque los reyes que estaban gobernando en ese entonces habían decidido guardar la ley del Señor. No menospreciaron la ley del Señor, sino que lo tuvieron como algo precioso. Por eso Dios tuvo misericordia para dejarlos todavía 100 años más. Pero luego, otra vez, ¿verdad? El rey que ahora estaba ahí en Judá, reinando sobre Judá, olvidó la ley de Dios, como ya lo hemos dicho. Y Dios les dio una oportunidad de que se humillaran, de que se arrepintieran. A través de Jeremías les dio este mensaje. Ellos no creyeron. Nadie que le creyó, así como en los días de Noé también. Nadie que le creyó.
A Noé y a Jeremías tampoco no le creyeron. Incluso lo encarcelaron, le pusieron en sus pies, ¿verdad?, un cepo, y estuvo ahí en la insalubridad, en la expuesto, ¿verdad?, a la enfermedad de una manera infrahumana, peor que un animal. Ahí estuvo por causa del Señor Jeremías. Y vemos cómo no escucharon al siervo del Señor. Él les dijo, si se arrepienten, si se humillan, Dios los va a restaurar y va a sanar su tierra. Yo pienso que es de una forma milagrosa. Dios lo iba a hacer sin necesidad de sacarlos de ahí. Pero no se humillaron y entonces vino el cautiverio. Dios movió todas las cosas para levantar a un rey en Babilonia, ¿verdad?, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, junto con todo su ejército, entró en Judá, en el reino de Judá, y se llevó a toda la realeza, a todos los poderosos, a todos los empresarios de ahí. Entonces fue devastada la ciudad, fueron quemados los muros de Jerusalén, fue destruido el templo, fue profanado, se llevaron los utensilios sagrados del templo también. Y vemos ahí que en estas condiciones estaba, en esta situación estaba el pueblo de Israel. Y ahí es donde Dios, hermanos, nos habla acerca de esta preciosa palabra que acabamos de leer. ¿Cómo Dios iba a hacer las cosas ahora? No podemos imaginarnos a un Dios teniendo una idea, como si Él no supiera algo y de pronto se le prende el foco y dice, ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer las cosas de una manera diferente. No tenemos un Dios así. Dios lo sabe todo, lo entiende todo, es un Dios todopoderoso, además de que es todo sapiente, es decir, omnisciente. Y así, con esa omnisciencia de Dios, Dios ya tenía en su plan, cómo iban a hacer las cosas, haciendo una diferencia de cómo fueron en un principio. ¿Cómo fueron las cosas en un principio? Primero Dios creó al hombre. Dios lo hizo bueno en gran manera. Dios hizo todo bueno en gran manera. Pero luego el hombre se corrompió en su corazón, pecó contra Dios y después de eso habitó una naturaleza pecaminosa en el cuerpo humano. Lo que habitaba en el corazón del hombre ya no era la naturaleza divina que tenía la tendencia o estaba inclinado hacia obedecer a Dios. Todo lo que Dios le decía, el hombre lo obedecía. Porque en esa naturaleza que tenía el hombre, estoy hablando de Adán y Eva en el huerto del Edén, en esa naturaleza que el hombre tenía, pues estaba, vamos a decirlo así, el poder de Dios para que el hombre pudiera obedecer a las instrucciones y a la palabra de Dios. Pero luego que el hombre pecó, lo único que podía habitar en el cuerpo humano es una naturaleza de muerte, una naturaleza pecaminosa, desobediente a las leyes de Dios. Ya ven cómo dice el libro de Romanos que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios y no pueden hacerlo. Es decir, los propósitos de esta carne de pecado en la que nosotros estamos viviendo, esos propósitos son siempre de continuo el mal.
como dice ahí en Génesis capítulo 6. Y ese es el problema del hombre. Sin embargo, fíjense, Dios tuvo misericordia de un pueblo porque toda la humanidad estaba perdida. Toda la humanidad estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, podía ni siquiera imaginarse qué era la palabra de Dios. Nadie en el mundo, ubiquémonos por un momento en el tiempo de Abraham, ubiquémonos por un momento en ese tiempo, ¿verdad? Ubiquémonos por un momento en los tiempos de Abraham, de los patriarcas, de cómo Dios llamó a ese precioso pueblo de Israel, cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo preservó, estando en Egipto, y Dios le cuidó su vida en el desierto, levantó a un caudillo, a un hombre, a un legislador, Moisés, lo levantó para llevar su palabra por medio de él, para que Dios les hiciera llegar su palabra al pueblo de Israel. Y aquí vemos en Jeremías 31, 27, vamos a leerlo del 27, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Sobre todo esta última parte es la que me interesa en la que enfaticemos nuestra atención. Dice el 31, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. El pacto que Dios había dado era el de entregarles en sus manos su preciosa ley, sus preceptos, sus decretos, todo lo que Dios pensaba, todo lo que había en el corazón de Dios, la misericordia de Dios plasmada ahí en la ley. Porque la ley es eso, la ley es amor, misericordia y santidad también. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no decirlo? La ley y santidad, pero no es solo santidad, o incluso también la misericordia y el amor son parte de la santidad que Dios pide, que Dios exige en su santa ley. Pero todo está contenido ahí. Estaba ahí contenido en esa ley que Dios les había dado. Y esa ley, nadie absolutamente, vamos a situar nuestra mente ahí en el tiempo de Moisés. Vamos a viajar un poquito, ¿verdad? Y a pensar cómo estaba Moisés en el desierto con el pueblo de Israel, cómo estaba recibiendo de Dios la misericordia, siendo alimentado por Dios con el maná que caía del cielo. Nadie más en el mundo, nadie más tenía esos hermosos privilegios que tenía el pueblo de Israel. Nadie sabía nada de Dios. Nadie había escuchado la ley de Dios. Habían visto en la naturaleza
todas las maravillas de Dios que Dios había creado. Para ellos Dios era el Dios altísimo, el Dios que todos veían de lejos como un gigante, como alguien grande, pero no lo conocían. No era el Dios personal para ninguna de las naciones, más que para el pueblo de Israel. Entonces, vemos que Dios se revela de una forma especial al pueblo de Israel, les da su ley, y el pueblo de Israel con el tiempo, en muchas ocasiones, en muchos periodos de la historia del pueblo de Israel, el mismo pueblo rechazó esa ley. Era un tesoro que tenían. Nadie más lo tenía, era un privilegio maravilloso. Nadie podía tenerlo porque no había otro Moisés en el mundo. Nadie podía tenerlo porque Dios no había levantado, no había escogido otro pueblo de entre todos los pueblos que había en las naciones, más que el pueblo de Israel. Pero luego ellos invalidaron su pacto, dice. Lo olvidaron. En la situación que estaba el pueblo de Israel, como ya lo habíamos mencionado, era que se habían olvidado de ese pacto. Y ahora las cosas tenían que ser diferentes. ¿De qué manera iban a ser ahora? Dice ahí en el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ahí es donde podemos ver la manera de trabajar de Dios, el ministerio del Espíritu Santo, como obra hoy y como obrará cuando el pueblo de Israel reconozca a su Dios, reconozca que Cristo es su Rey. Entonces el pueblo será la morada de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo les reprochó, les recriminó a los escribas y fariseos que ellos, siendo el pueblo de Israel, no tenían la palabra de Dios morando en ellos. Entonces, ¿qué es lo más importante para alguien que es parte del pueblo de Dios? Que la palabra de Dios more en nosotros. Hoy, si ya tenemos al Señor Jesucristo, la palabra de Dios mora en nosotros. En un sentido espiritual, lo que salta a nuestra vista, nos puede estar viniendo a la mente que mora en nosotros porque el Señor Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Y si el Señor Jesucristo mora en nosotros, pues entonces la palabra de Dios mora en nosotros, así como lo hará en el pueblo de Israel. Y ya esta profecía se cumplió en muchos israelitas, en muchos judíos, porque muchos sí creyeron, pero fueron más los que rechazaron al Señor Jesús. En ellos no se ha cumplido todavía, en ellos no se cumplió. En el pueblo actual de Dios, Israel, no se ha cumplido esa palabra. Todavía no está morando la ley de Dios en sus corazones. Están perdidos en pecado. Se han olvidado de su pacto. Y vemos cómo la palabra de Dios, la ley de Dios dice, ¿cuál es el pacto que haré? Dice el Señor, con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley de Dios ahora estaría en la mente y en el corazón del pueblo de Israel, viviendo en la mente y en el corazón. ¿Cómo es posible esto? Por medio del Espíritu Santo.
por medio del Espíritu de Dios. Esa es la única forma en la que es posible esto. ¿Cómo es posible esto? Por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. No podría ser posible que una persona fuera liberada de toda su maldad, que fuera rescatada de su vana manera de vivir, para que ahora estuviera viviendo la palabra de Dios en sí mismo o en sí misma, si el Señor Jesucristo no hubiera dado su vida en la cruz para limpiarlo de sus pecados, para liberarlo de la maldad en la que está hundido. Entonces vemos primero que para que la palabra de Dios more en una persona es necesario que la persona se arrepienta de corazón ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, que reciba el perdón y la misericordia de Dios por medio de Él, y que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz se haga efectivo de una manera personal en la vida de él o de ella. Y que de esa manera, habiendo sido limpiado por la sangre de Jesús, dignificados para que ahora seamos el templo del Espíritu Santo de Dios, de esa manera ahora la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo pueda morar en la mente y en el corazón del Hijo de Dios, es decir, de cada uno de nosotros. Eso es lo primero, que esa es la puerta, la entrada, pero no es todo. El camino continúa, ¿verdad? El camino sigue. Gabriel, ¿puedes cerrar la puerta del baño, por favor? El camino continúa, el camino sigue. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios por los cuales Dios quería que la palabra y que la ley de Dios estuviera morando en el corazón y en la mente de su pueblo, tanto del pueblo de Israel como de nosotros? ¿Cuáles eran las intenciones o propósitos de Dios? Primero es que nosotros pudiéramos conocerlo. Nadie más, hermanos, nadie más en el mundo conoce a Dios, nadie más que nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús. Muchos lo han oído de oídas nada más, han sabido del Señor de oídas. Ahora que ya está pasándose el tiempo, ¿verdad? Ya arrancó enero, ya estamos terminando casi febrero. Ya mero llegamos a marzo y viene la Semana Santa. Y ahí, si no se han dado cuenta, ahí lo van a comprobar. Que yo creo que sí se han dado cuenta que en Semana Santa, o lo que está así denominado, ¿verdad? Como Semana Santa, es un periodo de tiempo que está atiborrado, que está lleno de películas, caricaturas, en la televisión me refiero, acerca de la Biblia o acerca de, sobre todo, de la vida del Señor Jesús, de su crucifixión o de la vida de los apóstoles, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Pasan series de la Biblia, pasan películas, la Pasión de Cristo, etcétera. Está lleno de todo eso. Y mucha gente hace también procesiones, hacen eventos en los que simulan la Pasión de Cristo también. Y vemos cómo
la gente de alguna manera han escuchado el Evangelio, de alguna manera saben de Cristo, saben que está ahí la Biblia, la palabra de Dios, saben que existe, pero no conocen a Dios. No lo conocen porque conocer a Dios no es que sepas que existe. Conocer a Dios no es que sepas que murió en la cruz nada más. Conocer a Dios no es saber por las películas que hubo un día alguien llamado Jesucristo que tuvo unos discípulos. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es que tú tengas una relación personal con Él. Una comunión, que convivas con Él como convives con las personas que te rodean. Una comunión todavía mucho mejor que como convives con las personas que te rodean. Una comunión íntima con Él. Que sepas cuál es su voluntad. Que la conozcas por medio de su palabra. Que lo busques por medio de la oración. Eso es, hermanos, ese es el propósito por el cual Dios quiso hacer así las cosas. Porque la única manera de que nosotros pudiéramos conocerle así como ahora le conocemos y como nadie más en el mundo le conoce, ahora esperamos en Dios que todo mundo lo conozca y que todo mundo glorifique a Cristo y que toda la tierra sea llena de su gloria. Eso es lo que esperamos y es nuestra labor también, nuestro compromiso con Dios. Pero ese es el propósito por el cual Dios quiso poner su ley, su palabra en nosotros, para que lo conociéramos. Dice ahí en el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí vemos el propósito de por qué Dios quería que la ley de Él habitara por medio de su Santo Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero hay más, hermanos. Cuando nosotros conocimos a Dios, definitivamente tuvimos que habernos dado cuenta que hubo un cambio en nuestra vida. Dios sigue trabajando en nuestra vida, Dios sigue trabajando en cosas que están mal en nuestra vida. Dios sigue moldeándonos como el alfarero que es, ¿verdad? Moldea nuestro ser. Quita las cosas que no le sirven a Él. Pero sin embargo, hermanos, vemos que nosotros tuvimos un cambio cuando conocimos al Señor Jesús. Cuando le conocimos, no fue algo de la noche a la mañana en lo que dejáramos de tajo, ¿verdad?, el pecado en algunas áreas, pero en otras nos quedamos sorprendidos cómo Dios nos dio la capacidad y el poder para vencer sobre el pecado en algunas áreas de nuestra vida. El borracho ya no se emborracha más. Y fue algo que ocurrió así de la noche a la mañana, porque él recibió a Cristo, porque tuvo la misericordia de Dios derramada sobre su vida, y ahora Dios le permitió y le dio el poder para vencer sobre ese pecado. Entonces, así cada uno de nosotros hubo pecados que vencimos, ¿verdad?, en el poder del Señor. Vimos un cambio radical. Algo cambió en nosotros. La gente lo notó, la gente vio que ahora ya éramos diferentes, pero en otras cosas seguíamos batallando y seguimos todavía batallando con muchas cosas. Entonces, ese cambio fue posible
porque ahora la palabra de Dios mora en nosotros. Y Dios quiere, hermanos, con esto, que nosotros no invalidemos su pacto. Eso ya no es posible para nosotros. El pueblo de Israel, siendo un pacto externo, un pacto de la letra, escrito sobre tablas de piedra, el pueblo de Israel lo invalidó, porque a fin de cuentas el ser humano es carne, es naturaleza pecaminosa, carnal. Pero ahora el pacto, hermanos, que ahora nosotros tenemos, que Dios hizo con nosotros, ese nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo de Dios que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, con ese sello que ahora tenemos nosotros del Espíritu Santo, ese sello poderoso del Espíritu viviendo en nosotros. Entonces ahora ese pacto no puede ser violado por nosotros, no puede ser abrogado, no puede ser invalidado por nosotros. Eso es lo que Dios espera, hermanos, que nosotros que veamos así las cosas, ¿verdad? Porque habrá hijos de Dios que sean salvos, que tengan al Señor Jesucristo morando en ellos, pero que vivan una vida de ingratitud, una vida habiendo olvidado a su Padre Celestial, habiendo olvidado de dónde los sacó Dios. Y si son verdaderamente hijos de Dios, Dios los va a reprender, los va a disciplinar y los va a sacar de esa soberbia en la que están. Pero nadie puede ahora invalidar ese pacto, porque ese pacto ya no está escrito en lo externo, ya no está escrito en tablas de piedra, ahora está escrito en las tablas de nuestro corazón. Para que nosotros, hermanos, lo tengamos por alta estima y que cuando nosotros vayamos a la palabra de Dios y aprendamos algo del Señor y podamos discernir cuál es su voluntad, nosotros entonces podamos cumplirla en nuestra vida. Para que cuando nosotros estemos frente a la tentación, decidamos no ceder a la tentación y decidamos darle la mayor importancia a la palabra de Dios, tener en alta estima sus preciosos mandamientos. Y entonces también vamos a tener la bendición de nuestro Dios, porque también Él quiere bendecirnos, dice el Señor. Precisamente en el antiguo pacto Dios le dijo al pueblo de Israel: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. No le dijo solamente, ahí está la vida y la muerte, a ver qué decides tú. Le puso las dos cosas y Dios le aconsejó: toma la vida para que te vaya bien, escoge la vida para que yo te bendiga. Es lo mismo que pasa hoy también. Dios quiere que nosotros tengamos en alta estima ese nuevo pacto que tuvo ahora el Señor Jesucristo a bien poner en nosotros, sellarlo en nosotros, en las tablas de nuestro corazón, para que podamos nosotros discernir entre el bien y el mal de una forma poderosa, que podamos ver más allá de lo que ven otros. Obviamente, como dice el rey David, hay muchos pecados que nos son ocultos, esos pecados. Y por ellos también debemos pedir perdón a Dios, ¿verdad? Por los pecados que nosotros no podemos ver, que cometimos. Pero también, hermanos, nosotros podemos, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de su palabra, discernir el bien y el mal, así como mucha gente no lo puede hacer. Nosotros sí lo podemos hacer. Es como si estuviéramos en un bosque
oscuro. Y andan dos personas, ¿verdad? En diferentes caminos, en el mismo bosque oscuro. Pero una persona trae una lámpara y puede ver por dónde camina. Y la otra persona no trae ninguna lámpara y puede caer en una trampa para osos, en una trampa para zorras o lo que sea, ¿verdad? Que pongan ahí los cazadores. O puede caer en un pozo, o puede caer en un arroyo, en una zanja. Puede morir porque no puede ver nada. O sea, está a tientas y está oscuro ese bosque. Así es como anda el mundo allá afuera. Pero nosotros, hermanos, tenemos la lámpara de la palabra de Dios que está morando en nosotros. Y podemos ver nuestro camino y podemos ver donde hay un pozo y poder sacarle la vuelta a ese pozo para no hacer como la parábola de los dos ciegos en los que dice el Señor, guiará un ciego a otro ciego. Dice, antes irán los dos al hoyo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Si un ciego guía a otro ciego, le va a guiar, pero hacia el hoyo y va a caer. Pero alguien que sí puede ver, que tiene la luz, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, dice ahí en el Salmo 91. Es la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa lámpara que alumbra nuestro camino, que podemos ver dónde hay trampas del enemigo que pretende hacernos daño, que pretende que caigamos en la tentación del pecado. Pero gracias a su palabra que ahora mora en nosotros, podemos ver cómo proceder en nuestra vida. Y parece esto como cosa menor, ¿verdad? Para la gente así es. Una persona que está acostumbrada a robar en su trabajo, a hacer las cosas de una forma torcida, ¿verdad? A falsificar facturas y todas esas tonterías que hacen, ¿verdad? Para perjudicar a una empresa o más bien para beneficiarse a sí mismos la gente. Para la gente es normal. Incluso a veces hasta los mismos empresarios dicen, bueno, pues yo ya tengo medido cuánto se roba la gente, ¿verdad? Porque lo ven como algo normal. Obviamente sí les perjudica, les da coraje y todo, pero pues no pueden hacer nada. Dicen, pues la empresa tiene que continuar. Pero es tan normal, hermanos, es tan normal que cuando ven a un cristiano procediendo de una forma diferente al mundo, hasta se quedan asombrados. Porque nosotros no estamos para robar a la gente, para ser injustos, estamos al contrario, para ayudar, para dar. No estamos para quitar, estamos para dar. Estamos para ayudar, estamos para orar por la gente. Estamos para dar nuestro apoyo, para mostrar nuestra solidaridad, para dar un buen testimonio, para hacer luz. Y la única forma, la vez pasada hablábamos de ser luz. ¿Cuál es la única manera? Siguiendo la palabra de Dios, obedeciéndola. Y solamente es posible en el poder del Espíritu Santo. Y solamente es posible porque ahora mora en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el propósito por el cual el Señor quiso que así fueran las cosas. Y por último, también es para que nosotros tengamos, hermanos, de Él una gran bendición. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere bendecirnos a nosotros, ¿verdad? Como hijos suyos que somos. Mire, le voy a leer aquí un último versículo que está un poquito más adelante. Dice en el 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No hay mayor bendición, hermanos, que saber que ya no le debemos nada a Dios. Es lo que está diciendo aquí, hermanos. Dios nos promete muchas cosas. Dios nos promete bendiciones materiales también, y tal vez es lo que muchos esperan recibir de Dios. Pero hermanos, ¿cuál es el mayor tesoro que nosotros podemos recibir de parte de Dios? Primeramente su palabra, su santo Hijo Jesucristo, su Santo Espíritu. Pero el saber que ya no tenemos ninguna deuda con Dios, eso es quitarnos un peso inmenso de nuestra vida, hermanos. Eso es la mayor riqueza que podamos tener. Saber que no le debemos ya nada a Dios porque ya alguien vino y pagó por nosotros. Nosotros le debíamos a Dios. ¿Qué le debíamos? Nuestra vida. Y no en un sentido bello, poético, ¿verdad? Como se pudiera escuchar. Le debíamos nuestra vida porque Él nos la dio. Pero no en ese sentido, sino que le debíamos nuestra vida porque pecamos contra Él, y dice la palabra en Romanos que la paga de pecado es muerte. Nosotros debíamos morir, pero vino el Señor Jesucristo, pagó el alto precio que nosotros le debíamos a Dios por nuestro pecado, y ahora ya no le debemos nada a Dios. Está todo pagado, está saldado completamente. El Señor en la cruz dijo esta última palabra: consumado es, ya se pagó tu pecado, ya no le debes nada a Dios. Entonces eres la persona más rica del mundo. Eres la persona más feliz. Porque si ahora la gente vive en la infelicidad del pecado, condenados a morir por su pecado, con la ira de Dios encima de ellos por el pecado, nosotros ya fuimos liberados de esa deuda. Ese es el mayor tesoro que podamos tener. Dios le dijo al siervo de Jeremías, Baruch, le dijo: buscas cosas grandes para ti, no las busques, porque dentro de poco todo esto será destruido, pero yo te daré a ti tu vida por motín. Tu propia vida es lo que ahora tienes, que Dios te regaló. Y no es solamente tu vida física, biológica, sino la vida eterna que Dios te dio. Es lo más grande que pudiste haber tenido. Y es por eso que es una gran bendición que ahora la palabra de Dios more en nuestro corazón, more en nuestra mente, porque Dios quiere que puedas ver todas estas maravillosas bendiciones que en la oscuridad de tus ojos, cuando estabas en el pecado, no podías ver. Pero que ahora la lámpara de su palabra te alumbra el camino para que puedas ver todas las bendiciones que Dios te ha dado y que ahora tienes morando en ti, que ya las tienes, no que las esperas. Esperamos muchas promesas de Dios, pero esas bendiciones ya las tienes en tu vida. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor bendito. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las grandes bendiciones que nos has dado ya, por tu palabra morando en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias, bendito Dios, porque ahora podemos discernir el bien del mal, y no de una forma simple como la gente lo conoce, sino ver más allá todavía, Señor, porque ahora tu palabra nos alumbra nuestro camino. Ya podemos saber, Señor, lo que te agrada y lo que no te agrada, Señor. Ya podemos decidir ante la tentación, el no ceder a esa tentación que el enemigo pone en nuestro camino para que caigamos en su trampa. Gracias, bendito Dios, por este maravilloso regalo de tener la palabra tuya morando en nosotros. Gracias por haber hecho de nuestro cuerpo y de nuestro ser un hogar digno, Señor, para que viva tu palabra en nosotros.
y para que vivas tú también por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.